en noviembre, principio de noviembre, hicieron una elección donde la favorita en las encuestas era Hillary Clinton, como lo hablamos aquí, y a la mera hora, pues no fue la favorita, sino quedó el peor, como aquí lo dijo quien también opinamos. Pues, ¿qué pensar de ese triunfo? Pues es una situación que, bueno, desde el punto de vista de algunos, repito, yo ya lo había mencionado anteriormente, algunos analistas bueno, estudiosos, científicos sociales que han analizado la vida social, ¿no?, del pueblo norteamericano, no lo verían con tanta sorpresa, ¿no? Ha sido todo un proceso histórico. A propósito de esto, acabo de releer por ahí un libro de especialista en medios y marketing, Vance Packard, famoso en Estados Unidos por allá de la década de los 50 por ser uno de los primeros, digamos, especialistas y estudiosos sobre el tema de las tendencias en cuanto a en cuanto a encuestas, análisis de encuestas, aplicación de marketing, ¿verdad?, para las empresas, etcétera. Vance Packard lo que hace en un libro que se llama Un pueblo de desconocidos, digamos, es la traducción al castellano, lo que hace es dar un viraje en su visión que tenía como especialista en los medios, como especialista en la propaganda, porque de hecho es el área de especialización. Él se hace famoso porque lleva a cabo algunas campañas famosas para compañías de automóviles, etcétera, en esa época dorada, ¿no?, en donde este cinturón del que después vamos a hablar, este cinturón industrial norteamericano, pues producía buena parte era el corazón de la industria automotriz a nivel mundial. Y Vance Packard de pronto da un viraje y comienza a ser un crítico sobre la situación ya en los años 60, casi los 70, de su sociedad. Y algo que me resaltó mucho de su análisis es, de pronto en la década de los 70, y era la década de los 70, al igual que otro sociólogo como lo fue Alvin Toffler con El shock del futuro, ¿no?, este libro que aparece igual en la década de los 70 y que presagiaba muchos de estos cambios. Y bueno, el caso de Vance Packard es verdaderamente un asombro total al mundo que él está viendo o que está atestiguando, ¿no?, en ese momento, en 1972, cuando sale este libro, y dice: el mundo que yo conocí, el mundo comunitario, el mundo de los migrantes comunitarios que llegaban al centro de Estados Unidos, a la costa oeste de Estados Unidos, se ha transformado. Dice: mientras yo y mis padres nos crecimos en una comunidad, mis hermanos y yo, mis padres, crecimos en una comunidad en el centro medio oeste de Estados Unidos. A cierta edad nos tuvimos que cambiar a la ciudad de Chicago, y en la ciudad de Chicago estaba, por lo menos en la década que ellos llegan, los 40, 30, 40, en su infancia, Vance Packard dice, estaba bien delimitado las diversas comunidades étnicas. Sabíamos que estaba el Chicago de los WASP, ¿no?, de estos blancos anglosajones y protestantes. Estaba el Chicago de los italianos, estaba el Chicago de los centroeuropeos, ¿no?, sobre todo checos, eslovacos, etcétera. Y estaba el mundo pequeño, por ejemplo, de las comunidades judías, etcétera, ¿no? Eso era lo que él platicaba en los años 30, 40. De pronto, 40, 50 años después, dice: yo vivo en una comunidad donde no conozco a mis vecinos. 1972. No conozco a mis vecinos. La casa, el barrio suburbano donde vivo, ¿no?, esta tradicional área urbana norteamericana donde vive la clase media profesional, se ha transformado completamente. Yo no conozco a mis vecinos. La casa de al lado ha cambiado de dueños en un promedio de 5 años, cerca de 4 veces, ¿no? Entonces, es una población cambiante, ¿no?, una población que está cambiando y que está atestiguando, como después lo van a, no solo Toffler, sino otros sociólogos de la época van a decirlo. La sociedad norteamericana es una sociedad de nómadas, es una sociedad que no tiene arraigo,
es una sociedad que fácilmente va hacia adelante y puede dejar la tradición, repito, la pertenencia a un lugar detrás, ¿no? Los únicos que, por cierto, luchaban en esa época por la tradición, por la identidad, eran estos europeos venidos del Mediterráneo, ¿no? Decía, eslovacos, búlgaros, italianos, ¿no? Luchan mucho por su identidad, ¿no? Y en medio de esas poblaciones, en medio de la lucha entre los centroeuropeos y los ingleses, estaban la población negra, que empezaba, decían, un indicador, decían ellos, de que teníamos que movernos de colonia en Estados Unidos en 1972, era que los dentistas y los médicos cambiaban de residencia. Los médicos y los dentistas nos avisaban que de pronto la población negra llegaba a los barrios blancos y la gente comenzaba a huir, a irse, a vender. Y detrás de la población negra llegaban los chicanos. Los primeros chicanos, el primer barrio chicano en Chicago, ¿no? Y bueno, hoy, tomando este ejemplo de Vance Packard, 50 años después, pues la transformación es radical. Chicago es una ciudad, digamos, no en su totalidad, pero con una población mexicoamericana importantísima. Después de las ciudades de la frontera con México, es la ciudad que más pobladores de origen mexicano tiene, ¿no? Entonces, no sé qué diría hoy Vance Packard de esta transformación, pero el mundo en 100 años ha cambiado varias veces y hoy, bueno, Donald Trump, ¿no?, es el resultado de esta angustia por el cambio que ha afectado a buena parte de la población migrante europea que llegó a Estados Unidos a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, y que hoy responde a los llamados de Donald Trump, debido a que, repito, efectivamente comienzan a sentir la presión de un mundo que tal vez supieron prever, pero jamás pensaron, digamos, nunca tuvieron la idea de que el resultado final no iba a ser lo que ellos calculaban que iba a ser. Digamos, en los años 70 Estados Unidos propuso un cambio de paradigma económico, dijo el modelo socialista está en crisis, decían ellos, por lógica en apenas 20 años este modelo socialista real de la Unión Soviética va a caer, entonces hay que proponer un nuevo mundo y ese nuevo mundo se iba a regir por el modelo económico neoliberal, la democracia, ¿no?, como garante, ¿no?, de este sistema económico y la hegemonía norteamericana, ¿no? Bueno, hoy en el año 2016 ni el neoliberalismo ni el liberalismo están ya, sobre el, digamos, para quienes quieran incluso hacer alguna crítica por ahí, ya ni siquiera estamos pensando que vivimos un mundo neoliberal, ¿verdad? Estamos viendo la transformación de un mundo que pasaría de ser un mundo neoliberal a un mundo donde de verdad ahora la incertidumbre sobre los caminos que se van a trazar en un futuro va a ser constante. Ese mundo lo creó el neoliberalismo, ¿no? Y por otro lado también la idea de que de pensar que la hegemonía norteamericana podía durar muchos años, ¿no?, en esta idea de los imperios que se sustituyen unos a los otros, ya ni siquiera es plausible, ¿no? O sea, los norteamericanos mismos, incluso el gobierno de Barack Obama, algunos analistas políticos lo ven como un gobierno que intentó ensayar un mundo donde Estados Unidos ya no tuviera esa importancia que llegó a tener. Y la respuesta es el coletazo, el golpe de una clase media norteamericana, podríamos decir incluso caída en desgracia por su propia ambición. Es decir, quisieron proponer cambios para su beneficio, pero resulta que se regresó ese cambio en contra suya, ¿no? Hoy tienen que enfrentarse a un mundo muy diverso, donde diversos países no van a permitir volver a ese mundo de la hegemonía norteamericana, ¿no? Donald Trump es el resultado de ese proceso histórico, de ese proceso gradual, ¿no?, de destrucción de la clase media norteamericana, de cambio en la geopolítica. Cuando yo decía gana el peor,
gana el peor en el sentido de un sujeto que viene de un ámbito, ¿no?, como es el ámbito de los negocios en Estados Unidos, viene de un ámbito con poca experiencia o con nula experiencia en el ámbito internacional y en el ámbito político. Digamos, Donald Trump es un sujeto que, aunque algunas personas pueden admirar por ser un empresario rapaz, ¿no?, un empresario astuto, un empresario sin escrúpulos, etcétera. Bueno, repito, una cuestión es ser bueno para los negocios, administrar bien, y otra completamente diferente el mundo de la política. Y todavía completamente diferente el mundo de la política internacional. Y bueno, ya estamos viendo los primeros avisos, ¿no?, de ese cambio en las elecciones que está tomando, las decisiones que está tomando Donald Trump, junto con su vicepresidente Pence. Pues están tomando por ahí algunas decisiones que ya dejan ver algo de lo que podría venir, ¿no?, que a lo mejor, no sé, dependiendo del punto de vista del lugar donde estés en el mundo, ¿no?, podrías pensar que puede ser benéfico, no puede ser benéfico, pero ya hay por ahí, digamos, algo que podemos ya comenzar a leer.